Santiago capítulo 5, versículo 13. Es el versículo que vamos a estar en el día de hoy. Y vamos a estar cubriendo ese versículo, pero lo que sí debemos tener en cuenta que este versículo es parte del párrafo que llega hasta el versículo 18 y habla acerca de un tema muy importante que lo vamos a ver y vamos a deducir cuando leamos todo junto, ¿verdad? Versículo 13 al 18 del libro de Santiago. Y lo leemos un versículo intercalado. Yo leo un versículo, ustedes leen otro y así de manera intercalada. Yo leo el primero, dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y ore por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Bien fuerte, hermanos. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a la nuestra, y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Amén. Entonces podemos ver que hay alguna palabra y un término que se repite en cada uno de los versículos, ¿verdad? ¿Cuál es? Acerca de la oración, ¿no? Y este pasaje está haciendo referencia a la oración. Santiago nos va a enseñar en este pasaje sobre la importancia y el poder de la oración. Sobre la importancia y el poder de la oración. Porque la oración demuestra una fe madura, ¿no? Una fe madura, una fe que ha crecido. ¿Por qué decimos eso? ¿O por qué digo eso? Porque cuando oramos estamos dependiendo del Señor, ¿sí? Cuando uno ora y cuando hacemos oración, estamos dependiendo no de nuestras fuerzas, estamos dependiendo ¿de quién? De Dios. Entonces Santiago aquí da indicaciones de lo que un cristiano debe hacer. De lo que un cristiano debe hacer. Lo que debe hacer en cualquier situación, en cualquier circunstancia. Y que básicamente es orar. ¿Qué es lo que debe hacer un cristiano en cualquier situación, en cualquier circunstancia? Es orar. Orar, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Tiene poder. La oración eficaz del justo tiene poder, puede mucho. Es por eso que el cristiano debe orar en cualquier momento. Te va por decir llorar, ¿no? Porque lo bebe. Debe orar, no llorar no, orar en cualquier circunstancia, en cualquier situación. Entonces, agradecemos a Dios, ¿no? Que están los bebés y pueden hacer su aporte. Amén. No, es lindo. No molesta para nada, ¿no? Entonces, es una bendición. Ahora sí, continuamos con el mensaje. Y vamos a ver 3 tipos de oración en cuanto a las personas que están involucradas, ¿verdad? Vamos a ver 3 tipos de oración, pero en relación a las personas que están involucradas en esa oración, ¿sí? Es decir, vamos a ver algunos tipos, unas maneras de la oración. Y el primero es orar uno mismo. Uno debe orar en cualquier circunstancia uno mismo. Uno mismo debe orar en cualquier circunstancia. Es una oración de tipo individual, ¿verdad? Segundo, uno mismo debe orar con los ancianos. O debe llamar a los ancianos para que oren por él. Tercero, oración unos a los otros, ¿no? Ya no es individual, ya es comunidad, ya es entre la familia cristiana. Los hermanos deben orar unos por otros. Y al final de este párrafo, que lo que leímos, habla de oración y del poder de la oración, y que hay un ejemplo de ese poder de oración, que es Elías. Pero hoy vamos a quedarnos en el versículo 13. La oración que involucra a uno mismo, la oración de tipo individual. Oración individual en cada circunstancia, en toda circunstancia, en cada situación. Vamos a enfocarnos en el versículo 13.
Voy a leer nuevamente. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. La aflicción, ¿no? Esa es la primera circunstancia. Y la segunda, la alegría. Cuando el equipo ganan, es más fácil seguir, ¿no? Cuando un equipo de fútbol gana, es más fácil seguir. Pero cuando pierden, se hace difícil seguir, ¿o no? Se hace difícil. Es por eso que surgen las frases, ¿no? En las buenas y en las malas, yo te sigo, ¿no? Esa frase, ¿no? Si la harán cantar en la cancha, ahí los hermanos. Bueno, pero es esa frase de estar en las buenas o en las malas, ¿no? No es cuando gana el equipo y listo. No, es estar también cuando se pierde. Y bueno, y vida abundante siempre ha estado más por perder que ganar, ¿no? Cada vez que jugamos partido. Pero es en toda circunstancia el cristiano que debe estar orando, tanto en la aflicción como en la alegría. Y vamos a ver la primera, en la aflicción, la oración individual en la aflicción, ¿verdad? Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Está hablando a quiénes, a hermanos que están dentro de ¿dónde? De la iglesia, ¿no? Que conforman la iglesia. ¿Hay alguno de ustedes que está pasando por aflicción? Bueno, debe hacer lo siguiente. Y es que la realidad es que los hermanos estaban pasando por aflicciones severas. Estaban sufriendo diferentes tipos de aflicciones, porque eso también es lo que trae las pruebas, ¿verdad? Estaban en circunstancias adversas y difíciles, ¿verdad? Estaban sufriendo, estaban padeciendo, eran extranjeros, había persecución, había opresión, había injusticia, ¿verdad? Eso, y aparte le quedó claro en el capítulo 5 de los ricos cómo maltrataban a los pobres y cómo los oprimían, ¿verdad? Entonces, la aflicción es literalmente lo que significa es mal sufrir, ¿no? Mal sufrir, y que es entendido como padecimiento, como sufrimiento y soportar maltrato. Entonces, la aflicción está relacionado con el sufrimiento, con el padecimiento. No es algo que, uno está disfrutando cuando está pasando por aflicción. No, cuando uno dice aflicción, está haciendo referencia al sufrimiento, a los padecimientos. Se usa en 2 Timoteo 2:3, tú pues sufre, ¿qué? Penalidades, como buen soldado de Jesucristo. Ahí está la palabra, penalidades, ¿no? También Pablo dice, sufro penalidades, en capítulo 2, versículo 9. Y en 4:5 dice a Timoteo que sufra, ¿verdad? Que sufra las aflicciones y que cumpla su ministerio. Eso es los términos en diferentes, es el mismo término que es usado en otras partes de la Biblia, pero está haciendo referencia al sufrimiento. Pero en el capítulo 5, verso 10 dice, hermano mío, tomad como ejemplo de, ¿no me están siguiendo? Versículo 10, hermano mío, tomad como ejemplo de aflicción. Capítulo 5, versículo 10, ahí lo tienen. Ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Es decir, los hombres del pasado sufrieron, los hombres del pasado padecieron. ¿Qué? Aflicción. Aflicciones. Muchos pasaron por aflicciones, muchos de ellos soportaron y pasaron con fe las aflicciones, ¿no? ¿Hay aflicciones? Sí. Y la pregunta es, nosotros, hoy en día, ¿vamos a pasar por aflicciones? ¿Las aflicciones van a venir? La realidad es que sí, van a venir. En algún momento de nuestra vida, si no estás pasando por aflicción, ¿verdad? En algún momento va a venir la aflicción. O estás dentro de una aflicción, o ya saliste dentro de una aflicción. En cualquier momento hay aflicciones que surgen. Algunos en menor medida, otros en mayor medida. Pero la realidad es que hay aflicciones. Las aflicciones van a venir. No es que nosotros estamos en una burbuja, ¿verdad? Y esa burbuja es como un escudo contra las aflicciones, contra los problemas, contra los dolores, contra el sufrimiento, porque somos cristianos. ¿Existe eso? No, no existe eso. Entonces van a venir aflicciones. Hoy me siento acá el domingo y el pastor dice que va a venir sufrimiento. Qué alentador. Pero es así, hermanos. ¿Está alguno entre vosotros que afligido? Bueno, está haciendo referencia a aquellos que estaban pasando
por aflicciones. Nosotros somos afligidos muchas veces por diferentes tipos. Por la falta de trabajo, por el alquiler, ¿no? O por la casa, que se me cae el techo de la casa, o por la enfermedad, la falta de salud, ¿no? Hay aflicciones también de eso, hay aflicción por la pérdida de un familiar, de un ser querido, de un amigo. Hay aflicciones, hay problemas legales, hay problemas familiares, ¿no? Hay problemas dentro del matrimonio. Y bueno, mi esposa, cuando se casó, tuvo más aflicción, ¿verdad? Entonces hay que soportar. Hay aflicción en las tragedias, ¿o no? Hay aflicciones en cosas malas que suceden. De una noche al otro pasan cosas malas y cambian en un segundo. ¿Estamos nosotros exentos? ¿Estamos nosotros, verdad, separados de que nos suceda eso? No, ¿verdad? No nos ha pasado y no va a pasar, ¿no? Pasa de diferentes formas, vienen aflicciones. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere cuando vengan aflicciones? ¿Cómo responder ante las aflicciones? Bueno, primero ya vimos que en las pruebas hay que responder ¿con qué? Con gozo, ¿no? Tener sumo gozo. Hay que tener gozo y después con el gozo la paciencia también para poder soportar la prueba. También acá vamos a ver que también debemos tener fe. Fe, con fe. ¿Cómo hay que responder ante la aflicción? Con fe. Siendo hijo de Dios debemos responder con fe. Pero, ¿cómo responden las personas? ¿O cómo respondemos comúnmente ante las aflicciones? ¿No? Y bueno, hay una lista larga que hice, ¿verdad? Muchas veces, y acá en el texto nos dice, en versículo 9, dice, hermano, no os quejéis. Muchas veces respondemos ante la aflicción ¿con qué? Con quejas. ¿No? Con quejas. A veces nos podemos entrar en depresión, con tristeza profunda. Podemos sentirnos tristes, pero ya la depresión o la tristeza profunda ya es una decisión de uno, ¿verdad? Y uno responde ante esa situación o ante esa aflicción cayendo en la tristeza. Con incredulidad. Podemos caer en ansiedades. Podemos caer en ataque de pánico. Podemos ir a las drogas, al alcohol, ante una aflicción. Para ahogar, ¿qué cosa? Mis penas, ¿no? Como muchos dicen. Voy a ir para ahogar mis penas, para salir de la aflicción. Pueden ir al psicólogo. Pueden ir a los brujos, ¿verdad? Pueden ir al tarot, que me tiren la carta ahí. ¿Qué está pasando en mi vida? Pueden ir a un boliche y tomarse un fernet, ¿no? Y así se olvidan. Pueden hablar mal y hablar mal de todo lo que sucede. Pueden hacerse la víctima. Y también podemos enojarnos. Y enojarnos contra el hermano, ¿verdad? Y eso va a producir en la iglesia, si nos enojamos entre uno con otro, división, ¿no? Cuando viene aflicción. Y la última, y una de las cosas también que sucede cuando hay aflicción, uno responde, las personas comúnmente, incluido también nosotros, pero esto es muy grave, uno puede terminar ¿con qué? Con su vida. Hay mucha aflicción, ya estoy cargado, me quito la vida, ¿verdad? Y eso produce la aflicción. Hay varias respuestas ante la aflicción, de diferentes tipos, de diferente manera. Pero Santiago va a responder de manera simple y profunda. ¿Está uno entre vosotros afligido? Haga oración. Oren. Pastor, estoy afligido. Ora. ¿No? Sé que puedo dar un consejo, un ánimo de la palabra, un versículo, pero Santiago está diciendo, orad. Amén. Oremos. Eso está diciendo. Santiago nos da una respuesta corta, simple y profunda. Algo complejo y difícil que son las aflicciones. La respuesta a la aflicción Dios la pone a nuestro alcance. No está lejos, está ahí, disponible. No importa nuestra situación económica. No importa dónde estemos. Todos podemos, ¿qué? Orar. Ricos y pobres cristianos pueden orar. Amén. Es un recurso dado por Dios. Gloria al Señor, porque ¿cuántos de ustedes pueden hablar con Milei? ¿Cuántos de ustedes pueden tener una comunión, mejor dicho,
una charla fluida con Él todos los días, las 24 horas. O sea, pocos. No sé, pocos. Acá creo que nadie. O sea, es muy difícil hablar con el presidente. ¿Cuántos de ustedes pueden hablar con, no sé, el rey de Inglaterra o el presidente Donald Trump? ¿No? Las personas poderosas. Pocos. Pocas personas pueden hacer eso. Pero aún así nosotros tenemos algo mucho más excelente, que es hablar con Dios mismo, el Rey del Universo, las 24 horas, o como dicen, 24/7. Cualquier momento, Él no se va a cansar de que nosotros vayamos y vayamos en oración. No se va a cansar, ¿verdad? No hay que sacar turno. No hay que decir, bueno, a ver, Dios, ¿cuándo puedo hablar con vos? Bueno, te tengo acá para julio, para agosto, ¿no? Y ahí te doy una horita para que pueda hablar conmigo. No, en cualquier momento nosotros podemos ir a Dios y orar. Orar. Entonces, cuando estamos afligidos, Santiago dice que debemos orar. Al orar nosotros ponemos la fe ¿en quién? En Dios. Ponemos la fe en Dios. Es la única manera en que podemos salir adelante. Al orar estamos poniendo nuestras aflicciones, ¿verdad?, en las manos ¿de quién? De Dios. ¿La oración va a quitar nuestro problema? ¿La oración va a quitar nuestro problema? No, en sí no. La persona que falleció, no va a volver. Tal vez tenga una enfermedad, y más adelante vamos a ver, porque a uno tal vez lo malinterpretan eso, y piensan que por orar ya Dios le va a sanar. No, no significa eso. Pero Dios sí va a hacer una cosa, va a aliviar tu aflicción. La va a aliviar. Te va a dar esa paz. Eso va a ser la oración. Y el cristiano y nosotros debemos orar. Orar pidiéndole al Señor, descansando en Él. Y como dice Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Vamos a ir allí. Cuando estamos afanados, ansiosos, preocupados. Eso no nos pasa, ¿verdad? Nunca estamos afanados, nunca estamos ansiosos, nunca estamos, ¿verdad? No, nosotros siempre tenemos tranquilidad, siempre confiamos en Él. No, la realidad es que no. Muchas veces nos pasa. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Lo leemos todos juntos, hermanos. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Entonces, estamos afanados, estamos ansiosos por una aflicción, ya sea porque tenés que pagar el alquiler, porque tenés que pagar la casa, porque tenés que tener un problema familiar, tuviste problemas de salud y hay ansiedad. ¿A quién debemos ir en oración? A Dios, ¿verdad? Orar. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Amén. La paz de Dios es lo que Dios te promete. No te va a prometer la solución del problema en sí, sí te va a prometer la paz que sobrepasa todo. Y cuando estés pasando por aflicción, ¿qué vas a tener? Paz, la paz de Dios. Tal vez no tenga prosperidad y sanidad, pero sí vas a tener paz. Y eso es la paz que el mundo no la da, solamente Dios la da. Debemos orar. Debemos ir a Dios en oración. Voy a leer lo que decía el profeta Jonás. Dice lo siguiente. Capítulo 2, versículo 9. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. Versículo 7, perdón. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó a ti en tu santo templo. Cuando mi alma, ¿qué cosa? Desfallecía, ¿verdad? Me acordé de Dios, me acordé de Jehová. Mi oración llegó hasta tu presencia, hasta tu morada. Cuando el corazón, y cuando él estaba, ¿dónde estaba ahí Jonás haciendo esa oración? En el vientre de ese gran pez que Dios lo envió por causa del pecado de Jonás.
Pero ahí Dios le escuchó, ¿verdad? Cuando su corazón estaba desfallecido. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 8 y 10, voy a leer también. Es una historia del Antiguo Testamento. 1 Samuel, capítulo 1, versículos 8 y 10, acerca de una mujer que también se encontraba en aflicción, se encontraba en tristeza, se encontraba sufriendo. 1 Samuel, capítulo 1, versículos 8 y 10. Y dice, y Elcana, su marido, le dijo, ¿cómo se llama esa mujer? Ana. ¿Por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Eso muestra el cuadro de una aflicción, ¿verdad? Cuando uno está llorando, cuando uno incluso pierde el apetito y no quiere comer, se encuentra en un cuadro que dice, está afligido. Verso 9, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Verso 10, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. ¿Oró con alegría? No, oró con amargura, con tristeza, con aflicción por la que estaba pasando. No puede tener hijos. Y ora a Dios y derrama su corazón delante de Dios en la aflicción. No en la alegría, en la aflicción, en la tristeza, en la amargura. ¿A quién recurre? A Dios. Entonces Dios nos dice que tenemos que orar. Estamos afligidos, oremos. Amén, oremos. Oremos un poquito. Oremos, bueno, como los musulmanes, dice que ellos tienen la costumbre de orar 3 veces, ¿no más? No nos pone un límite. ¿Sabes lo que nos dice? Orar sin cesar. 1 Tesalonicenses 5:17. Orar sin cesar. Orar constantemente. Orar en cada tiempo. Estamos en el baño, oremos. Estamos bañándonos, oremos. Estamos cocinando, oremos. Estamos trabajando, oremos. Estamos por salir de casa, oremos. Volvemos de casa, oremos. Estamos rumbo al trabajo, rumbo a estudiar, oremos. Oremos constantemente. Apartemos un tiempo también para orar. Estamos en diferentes situaciones, pero está un peso en nuestro corazón por la aflicción, oremos. Y muchas veces lo que menos hacemos es orar. Queremos solucionar los problemas de una manera u otra y acudimos a poder solucionarlo a nuestra forma. Y lo último, después, el último recurso, decimos, bueno, ya no nos queda, lo único que nos queda es orar. No. Orar es primer y último recurso, ¿sí? Pero que quede bien claro, orar es el primer recurso, no es el último recurso. Yo sé que muchas veces decimos, y yo lo digo, no nos queda más que orar, ¿no? Pero de orar debe ser al principio, orar debe ser, ahí nomás tenemos la aflicción, oremos, amén, oremos. No digamos, bueno, intenté esta forma, bueno, ya ahora me queda orar. No, oremos dependiendo de Dios. Pon nuestra fe en el Señor. Si me pasó esto y me produce tristeza, me produce sufrimiento, voy a elevar mi corazón a Dios ante una oración. Voy a ir a Él. Orar, como Ana, como Jonás. Orar. Ahora, esa fue la primera situación, la primera circunstancia de una oración de tipo individual. Ahora, orar en la otra circunstancia, que es acá el versículo 3 dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno que alegre? Entonces la segunda circunstancia es orar o hablar con Dios individualmente en la alegría. En la alegría. Y en sí no dice orar, dice cante alabanzas. Y vamos a ver qué es lo que es en sí alabar. Es una manera, dice llanamente, hablar con Dios. Porque no es que la alabanza es para uno mismo o la alabanza es para los otros. La alabanza es para ¿quién? Para Dios. Y Dios recibe esa alabanza. Debe recibir esa alabanza. La alabanza es una expresión de gratitud y fe, reconociendo la bondad de Dios. Pero esa bondad de Dios que reconocemos, ¿se la qué? Se la expresamos, se la comunicamos. Entonces es una manera de hablar con Dios. Y una manera de alabar es a través de ¿qué? De las canciones. A través de las canciones. Cante alabanza, ¿verdad? Y la realidad es que muchos de los himnos que alaban al Señor, ¿verdad?
¿qué son? Oraciones escritas, ¿sí? Y ven la relación entre alabar y la oración. Es una manera también de comunicarse con Dios, es una manera de hablar con Dios. También en la oración que conocemos y que menciona en el versículo, en la primera parte del versículo, pero es una manera de comunicarse, una oración de gratitud. Y uno puede expresar esa gratitud y esa alabanza a través de canciones, de cantar al Señor por su bondad, por su misericordia. Santiago nos dice qué debemos hacer en tristeza o en aflicción, ¿sí? Nos dice qué debemos hacer, pero también nos dice qué debemos hacer en la alegría. ¿Y qué es cuando uno está alegre? ¿Qué está haciendo referencia? Significa estar de buen ánimo. Estar de buen ánimo. Y hay días que muchas veces nos despertamos ¿con qué? Con buen ánimo. Y hay otros días que nos levantamos con mal ánimo. Es así, porque somos sentimentales, tenemos emociones. Pero cuando nos despertamos con buen ánimo, porque las cosas van bien, marchan bien, suceden bien, tengo trabajo, puedo llegar a la liquidez, puedo comprar mi casa, puedo comprar esto, puedo comprar aquello, tengo salud, tengo mis amigos, tengo mi familia, que todo marcha bien, ¿qué debemos hacer? ¿Debemos olvidarnos de Dios? No, debemos cantarle alabanza, debemos alabarle. Dice en Efesios 5, 19 y 20, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué dice ahí? Cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor, reconociendo su grandeza, reconociendo su bondad, su amor para con nosotros, de que nos bendice y las cosas andan bien y estoy bien, de buen ánimo. ¿Qué debo hacer? Cantar alabanzas. También allí entra lo que dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Vamos a Dios con alabanza, con gratitud, ¿verdad? Reconociendo su bondad y su misericordia. Entonces, en tiempo de gozo hay que alabar. Cuando todo está bien, hay que cantarle. Pero ¿cuál es muchas veces nuestra respuesta ante el tiempo de paz? ¿No? Una circunstancia tranquila, una circunstancia que es de alegría. Muchas veces nos olvidamos, ¿no? Nos olvidamos, porque no necesitamos nada de Dios y nos olvidamos de Dios. Es así, vivimos y no leemos la Biblia, no oramos, no venimos a la iglesia, pero cuando hay un tiempo de necesidad, de aflicción, ahí sí buscamos al Señor. Y está bien que busquemos a Dios, porque eso es lo que Dios espera. Pero en los tiempos de que todo está bien, no debemos olvidarnos de Dios. Debemos acercarnos a Él. Cuando las cosas salen bien y no tenemos aflicción, debemos alabar al Señor, cantarle con música y con canto, ¿verdad? Tal vez va a llegar un momento donde tal vez pierdas un familiar y ahí sí no vas a estar tal vez tan cantando en tu casa y con ese regocijo. Vas a tener la paz de Dios de otra manera, pero ahora que todo está bien, cántale al Señor, cántale, regocijate en Él, alegre, sonrisas, ¿no? No olvidarse de Dios. También, cuando uno le va todo bien, muchas veces nos jactamos, ¿no? Nos jactamos. O decimos, todo esto me va bien, ¿gracias a qué? A mí, gracias a mis manos. Eso es lo que produce. Puede ser todo lo que la situación, la circunstancia de paz y de que todo está bien, lo producieron ¿qué cosa? Mis manos. Yo fui el autor. Cuando alabamos, estamos reconociendo que todo lo que tenemos lo tenemos por la gracia de Dios. Cuando alabamos, reconocemos, Él es grande y por su grandeza y su bondad y su misericordia, me da lo que me da. Todo lo que tengo, no lo tengo por mi mero esfuerzo. Si tengo salud, es gracias a Él. Si tengo una casa, es gracias a Él. Si tengo una bici, tengo una moto, tengo un auto, tengo un helicóptero, un avión, tengo un tráiler, ¿no? ¿Es gracias a quién? A Dios. Y alabamos a Él. ¿Puedo estudiar? Alabemos al Señor.
Hay algunos que no pueden estudiar, ¿no? Y solamente se tienen que dedicar a trabajar y se les complica mucho estudiar. Alaba a Dios. ¿Tenés padres? Alaba al Señor. Hay algunos que no tienen padre o se criaron sin padre. Alaba a Dios. ¿Tenés tus hijos? Alábalo, ¿no? Aunque aún ese cuando lloran, ahí. Pero alabamos al Señor, ¿verdad? Agradecemos al Señor por eso. Y yo doy gracias a Dios cuando le puedo cambiar los pañales, ¿verdad? Digo, uy, qué lindo poder cambiar los pañales, ¿verdad? Qué bueno. Eso es algo que no va a pasar de vuelta. Eso es algo que una vez que ya está y creció, mi ahora ya creció 20 centímetros de cuando nació. Y uno debe alabar a Dios, no debe jactarse, no decir, mirá, yo puedo hacer esto, yo puedo. No, eso es jactancia, eso no agrada al Señor. Cuando las cosas van bien y estamos alegres, debemos reconocer su bondad a través de alabarle y comunicárselo. Oraciones, canciones, se lo comunicamos al Señor. Amén. Debemos cantar al Señor. Y debemos cantarle expresando con gratitud lo que Él hizo y lo que Él hace por nosotros. Amén. ¿Hay mucha bendición en tu vida? Amén. En mí sí, gracias al Señor, hay bendiciones. Tanto materiales como espirituales. Y las espirituales son de más peso. Y debo alabarle. 1 Corintios 4:7 dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tiene que no haya recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? O sea, ¿qué tenés algo que no hayas recibido? ¿Tenés algo que lo obtuviste por tu propio esfuerzo? No. Entonces, ¿por qué te glorias o por qué te jactás como si no lo hubieras recibido? Como si todo lo que tenés te lo hubieras ganado con tu propio esfuerzo, con tu propio sudor, ¿no? No, todo eso, lo que tenemos, lo tenemos por Dios. Y debemos alabarle, no jactarnos. Entonces, vamos a cantarle al Señor. Cuando estamos bien, vamos a dar gracias al Señor. Vamos a regocijarnos en Él. Y cuando estamos tristes y afligidos, también debe ser así. Pero sé que muchas veces será de otra forma, de otra manera. Y ahí debemos, ¿qué cosa? Orar. Hacer oración. Orar fervientemente. Orar pidiendo la paz de Dios. Pidiendo que Dios solucione o traiga de una manera una guía, una respuesta, algo que me dé sabiduría para poder afrontar esa situación, esa aflicción. De diferente tipo, de diferente índole. ¿Está pasando por aflicción hoy? Hoy está pasando por aflicción. ¿Hace qué cosa? Oración. Y no es una oración así cortita, es una oración sin cesar. Sin cesar. Continuamente. Y me digo, gracias Señor por hablarme. Tengo que orar. Orar sin cesar. Tengo que orar continuamente. ¿Estoy alegre? ¿Qué debo hacer? Cantar alabanzas, comunicárselo a Dios, hablar también con Dios, pero de otra manera, alabándole, reconociéndole, no olvidándonos o no jactándonos de lo que tenemos, lo tenemos por nuestro propio esfuerzo. ¿Sí? Esas dos cosas nos enseña Santiago. Debemos orar en cada circunstancia y esa oración es individual. Nadie te va a obligar a orar, nadie va a orar por vos, la oración viene de uno mismo. ¿Hablando con quién? Con Dios. Entonces, la solución está ¿dónde? Casi en cierta forma, en nosotros, en orar a Dios, ¿verdad? La respuesta está ahí. Pero si nosotros nos negamos y vamos buscando respuesta en otro lugar, no lo vamos a obtener. Siempre está al alcance nuestro. Orar, orar, depender de Dios, depender del Señor. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias. Porque tú nos enseñas a través de tu palabra cómo debemos responder ante diferentes situaciones, ante diferentes circunstancias, en la alegría y en la tristeza, en el gozo y en la aflicción. Tú nos enseñas cómo debemos responder. Con oración, esa es la primera respuesta. También con alabanzas, con acción de gracias, cantándote, Señor, la segunda respuesta. De una u otra manera debemos hablar contigo.
de una u otra manera debemos depender de ti. No de nuestro propio esfuerzo, no de nuestra propia capacidad, sino de la tuya, Señor. Que tú tienes poder para sanar y salvar. Tienes poder para poder darnos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y reconocemos, Señor, y reconozco tu grandeza y tu bondad entre esta iglesia, Señor, la Iglesia Bautista Vida Abundante. Ayuda, Señor, a tu pueblo, ayúdame a mí a actuar conforme a tu palabra y no según los preceptos míos y del mundo. En el nombre del Señor Jesús, dejo en tus manos. Te pido, Señor, por niños, te pido, Señor, por los adultos, te pido por los jóvenes, te pido por los ancianos, para que tú nos ayudes, Señor, a vivir para ti. En el nombre del Señor Jesús, amén.